Bendito y alabado sea nuestro Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. En esta hora le doy gracias a mi Dios porque me permite compartir con ustedes este alimento espiritual, la palabra de Dios, que es, ¿verdad?, refrigerio, es sanidad, es vida para todo nuestro ser. Así es que en el nombre poderoso de Jesús le pido a mi Padre Celestial que sea el Espíritu Santo iluminándome y ayudándome para poder llevar y compartir este mensaje, y que este mensaje, ¿verdad?, llegue al corazón, a la mente y sea agradable para ustedes. Así es que, gente, ¿verdad?, que sea el Espíritu Santo ayudándoles a entender y a comprender la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Y también les pido, ¿verdad?, de que ya es el tiempo, gente, de que nos pongamos que reflexionemos. Es el tiempo aceptable, como dice la palabra de Dios. Es el tiempo propicio que Dios nos ha regalado para que meditemos en nuestros caminos. ¿Ves? Además, somos personas inteligentes, personas que tenemos raciocinio. ¿Ves? Entonces, tenemos razón, tenemos facultad de la mente para permitir entender, razonar y tomar decisiones. Formar también para formar ideas determinadas de la realidad. ¿Ves? Así es de que somos personas inteligentes porque Dios así nos hizo. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, el tema de hoy que quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Ya que estamos en el día viernes Santo, que es un día, ¿verdad?, de la Semana Mayor, Semana Santa. Entonces, el día viernes fue el día que se ejecutó, fue el día que se sacrificó a Jesús como el Cordero inmolado. Se llevó esa ofrenda, esa sangre fue derramada como una ofrenda agradable ante Dios Todopoderoso. ¿Ves? Así es de que el tema de hoy se llama el sacrificio. Y esto lo encontramos, ¿verdad? Vamos a irnos al principio, en Génesis 3, Génesis 3, 21. Y entonces nos vamos a encontrar ahí, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos dice: y Jehová Dios hizo al hombre, a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Bendito y alabado sea el Señor. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue, dice, su mano y tome también, dice, ¿verdad?, del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces nos damos cuenta ahí que ahí, ¿verdad?, sucedió el primer sacrificio, porque al desobedecer la voz de Jehová, ¿verdad?, entonces el ser humano se apartó de Dios. Entonces vemos de que el ser humano, ¿verdad?, escuchó la voz de Satanás, escuchó la mentira de Satanás. Muchos sabemos ya conocemos esa historia, ¿verdad? Entonces, pero cuando ellos desobedecieron, ¿verdad?, al Señor, entonces, ¿qué pasó? Entró el pecado, entró la desobediencia, entró el miedo, entró, la angustia, y se escondieron, dice la palabra de Dios, porque cuando cometemos cosas desagradables ante Dios, entonces nos sentimos afligidos, y la aflicción nos da frío, la aflicción nos da miedo, ¿ves? Y entonces ellos miraron, ¿verdad? Ellos sintieron frío, me supongo yo, ¿verdad?, de que ellos, el miedo, la verdad de que la angustia, la ansiedad, esto provoca enfermedad, nos llena de enfermedad. Y entonces ellos seguramente, ¿verdad?, sintieron frío.
y se sintieron, bueno, se miraron que ellos estaban descubiertos, que estaban desnudos. O sea, literalmente ellos estaban desnudos, no tenían ropas ya, pero espiritualmente estaban también descubiertos. ¿Ves? Porque le habían fallado a Dios. Entonces dice que ellos cosieron, ellos agarraron hojas, ¿verdad? Hojas de higuera y se cubrieron, ¿ves? Pero esta ropa no les iba a durar mucho, porque esto, como dice la palabra de Dios, que por la mañana, ¿verdad? La planta está fresca, pero por la tarde entonces se marchita. ¿Ves? Y entonces, y peor, apartándola de la mata, ¿verdad? Cuando cortamos una hoja de cualquier planta, entonces esa hoja pierde la vida, ¿ves? Y entonces, y se marchita y se va marchitando hasta que se seca y se muere. Bendito y alabado sea nuestro. Bueno, entonces, ¿verdad? Nos damos cuenta de que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? De que aquí en Génesis, pues ahí hubo el primer sacrificio. Dios sacrificó a 2 animalitos, a 2 corderitos, ¿verdad? Para cubrir la desnudez del ser humano. Para, además, estos 2 corderos, ¿verdad? Porque son las pieles de estos corderos, son lana, ¿verdad? Trajes que lo calientan a uno, ¿ves? Entonces vemos de que él tuvo que sacrificar a esos corderos para cubrir la desnudez del ser humano. Y además, ¿verdad? Al sacrificarlos, al matarlos, entonces hay derramamiento de sangre. Y la sangre, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que la sangre es la vida. ¿Ves? Dice la palabra que es la vida, es la vida de estos animales. Entonces, esa vida fue quitada. ¿Para qué? Para cubrir la desnudez del ser humano, no solamente la desnudez de su cuerpo, ¿verdad? Sino también la desnudez de su alma, porque ellos estaban, estaban descubiertos, ¿verdad? Ya ellos conocían el pecado, ya conocían el bien y ya conocían el mal. Que el bien es escuchar la voz de Dios y el mal es no escuchar la voz de Dios, sino que escucharon la voz del maligno, la mentira, porque el diablo les hizo creer de que Dios les estaba mintiendo, de que ellos iban a ser igual a Dios. ¿Ves? Entonces, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? De que se llenó el corazón de codicia. Quisieron ser igual a Dios. Bendito y alabado sea el Señor. ¿Ves? Y Dios es Dios sobre todos. No hay otro Dios. El único Dios es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces, vemos que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? De que dice la palabra de Dios, de que también nos enseña, dice, ¿verdad? En Hebreos, si nos vamos en Hebreos, ¿verdad? En Hebreos dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre, dice, ¿verdad? No hay perdón de pecados. ¿Ves? Entonces dice Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley. Según la ley dice, casi todo es purificado. ¿Ves? Con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón. No hay perdón de pecado, porque la sangre, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Levítico 4:35. Vamos a ver qué nos enseña Levítico 4:35. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Levítico 4:35. Dice la palabra de Dios. Dice, y le quitará toda su grosura, ¿verdad? Como fue quitada la grosura del sacrificio. Dice, de paz, del sacrificio de paz. O sea, que el sacrificio, ¿verdad? Nos trae paz. ¿Ves? Aquellas personas, aquellos humanos, Adán y Eva, ya se sentían en
un poco, bueno, ellos se sentían ya en paz porque estaban cubiertos, ¿verdad? Dios les había dado la solución para cubrir su cuerpo, pero en su mente, ellos estaban inquietos, ellos no tenían paz. Bendito y alabado sea el Señor. Y el sacerdote dice, la hará arder en el altar, la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y la hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado. ¿Ves? Entonces vemos de que dice la palabra de Dios, ¿verdad? De que la ofrenda, o sea, esto va a ser, dice, ¿verdad? Derramado. El sacerdote lo va a derramar, y además de que va a derramar la sangre, dice, la ofrenda, dice, en el altar, ¿verdad? Sobre el altar, la ofrenda encendida. Y la hará el sacerdote, bueno, dice, y la hará arder en el altar sobre la ofrenda. La hará arder en el altar sobre la ofrenda. ¿Ves? Además, entonces vemos de que cuando traían la ofrenda, ¿verdad? Que es, traían el corderito para ofrecerlos por los pecados, para ofrecerlos por todas las rebeliones, por todo lo que el ser humano cometía en el año, ¿verdad? Entonces ellos venían y traían un corderito, o ya fuera una palomita, bueno, según el pecado, ¿verdad? Entonces ellos traían esa ofrenda y se les quitaba, dice, toda lo que es la grasa. Y entonces, y aquella ofrenda, ¿verdad? Tenía que ser pasada por el fuego, bendito y alabado, para que el fuego consumiera. Y el fuego, ¿verdad? Es la representación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene, ¿verdad? Nosotros cuando venimos a Dios y nos presentamos a Dios, entonces el Espíritu Santo tiene que arder en nosotros. ¿Para qué? Para purificarnos, ¿verdad? Para quemar todos esos pecados, todas esas inmundicias. Bendito y alabado sea el Señor. Ahora dice el sacrificio, ¿verdad? El sacrificio. Ahora vemos que la palabra de Dios nos enseña de que Caín, dice, y Abel, dice, trajeron ofrenda al Señor. Entonces la sangre, ¿verdad? De Jesucristo es la que nos va a dar vida eternamente y para siempre. Vemos de que el fruto también, el fruto fue ofrecido, lo ofreció la serpiente, lo ofreció Satanás. Y entonces vemos de que dice la palabra de Dios de que dice la palabra de Dios de que ofreció el fruto, ¿verdad? El fruto fue codiciado, fue la traición, fue la mentira. Entonces miremos en Santiago 4, bendito y alabado sea nuestro Señor. Dice que Santiago 4 dice, bueno, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Entonces, los pleitos, las guerras, entonces dice, ¿vienen? ¿De dónde vienen? Dice, vienen de nuestras pasiones, vienen de nuestros deseos, vienen de nuestros pensamientos, vienen de la codicia, de codiciar, ¿ves? De codiciar, dice, y no tenéis y matáis. Entonces, al no tener, dice, ¿verdad? Codiciás, y para tener lo que querés, matás, dice la palabra de Dios. ¿Ves? También dice la palabra de Dios, ¿verdad? De que dice, ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no podéis. Pedís y no recibís porque no pedís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites o almas adúlteras. ¿Ves? Entonces, la palabra de Dios, ¿verdad? No miró con agrado el fruto, ¿verdad? Que traía Caín. Pero la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? De que el Señor recibió, dice la palabra de Dios, en Génesis 4,
Y, y ahí leemos, ¿verdad? Y entonces dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, ¿ves? Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se enseñó, Caín se llenó de envidia, ¿ves? Se llenó de celos. Entonces, dice, y la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? De que el celo, ¿verdad? Es también, ¿verdad? Es pecado. Y entonces dice la palabra de Dios de que el celo hizo que Caín matara a Abel, ¿ves? Y a Dios le agradó la ofrenda de Abel, porque Abel le traía animalitos, le traía ovejitas, corderitos, ¿ves? Él le traía y ese corderito, ¿verdad? Era sacrificado, ¿ves? Era muerto, era derramada esa sangre, ¿ves? Porque la sangre simboliza vida. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, ahora, la palabra de Dios nos enseña también y nos dice que la vida, ¿verdad? La vida, en Levítico 17:11, vamos a leer Levítico 17:11. Estamos hablando, ¿verdad? Del sacrificio. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces dice Levítico, ahí en Levítico 17:11, dice, porque la vida de la carne en la sangre está, ¿ves? Entonces, la sangre es vida, ¿ves? Entonces, la vida de la sangre, de la carne, está en la sangre. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, ¿verdad? Cuando Abel o el pueblo pecaba y traía un corderito, un animalito y esa sangre para perdón, para que Dios perdonara, para que Dios nos perdone, ¿verdad? Entonces, esa sangre era derramada, ya, ese sacrificio, se sacrificaba ese animalito para que esa sangre, ¿verdad? Simbólicamente nos limpiara, nos redimiera de nuestros pecados. Bendito y alabado sea. Entonces dice la palabra de Dios, dice, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comieren alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Así es que por eso, entonces, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? De que cuando matemos algún animal para comer, entonces dice que su sangre va a ser derramada, derramada, dice, en la tierra, ya, la cubramos con tierra. Porque, por ejemplo, hay personas que matan a los puercos y entonces esa sangre de los puercos, esa sangre, ¿verdad? La recogen, ¿ves? Y también se la comen. Hacen lo que es la moronga le dicen en mi país, y entonces esa sangre se la comen y esa sangre es la sangre del animal, ¿ves? Esa es la vida del animal. Y entonces hay otros que se comen o se toman la sangre del toro, ¿ves? Y la palabra de Dios dice que va a ser cortado, que la persona que haga eso va a ser cortado del pueblo, ¿ves? Porque no nos podemos comer la sangre del animal. Entonces vemos que el Señor dijo, yo voy a quitar, dice, ¿verdad? Voy a sacarlos del paraíso, a Adán y a Eva, antes que extiendan su mano y tomen, dice, el árbol de la vida, ¿ves? Porque el árbol de la vida se llama Jesucristo. El árbol de la vida es la sangre, ¿ves? Porque miren, gente, hay muchas personas que lo hacen en oculto, ¿ves? Y se toman la sangre aún de los humanos, como que fueran vampiros, como los vampiros, ¿verdad? Como los animales, eso de la noche. Entonces que si encuentran un animal, le chupan pues la sangre, ¿ves? Entonces la palabra de Dios, hay muchas personas, ¿verdad? Personas que practican el ocultismo. Ellos dicen que
tomarse la sangre humana, entonces esa sangre les da vida, esa sangre les da energía, esa sangre les da, bueno, entonces vemos, ¿verdad?, de que la palabra de Dios nos está enseñando del sacrificio que Dios hizo, porque la vida tiene que venir, la vida, ¿verdad?, viene de lo alto, la vida viene de Dios. Él nos hizo y Él nos dio vida, Él nos dio aliento y el Señor nos perdonó. El Señor nos perdonó, ¿verdad? Tomando nuestros pecados. ¿Ves? Entonces, vemos que dice la palabra de Dios también, ¿verdad? ¿De qué? Vamos a ver qué es lo que nos enseña, ¿verdad? Isaías, gloria a Dios, aleluya. Isaías 1:11, dice la palabra de Dios. Dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Ves? Hastiado estoy de holocausto, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Como venís y presentaros delante de mí para hollar mis atrios. No me traigas más vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. Escuchen, luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Entonces, el Señor aquí nos está diciendo de que Él ya está hastiado de sacrificio de animales, porque los animales perecen. Los animales perecían porque la gente pecaba y llevaban animales para desgollarlos, para derramar la sangre, y se iban a sus casas y seguían pecando. ¿Ves? Es como cuando la gente, ¿verdad? Como cuando la iglesia tradicional va a la iglesia y dice, por mi culpa y por mi grandísima culpa, y se dan golpes en el pecho, ¿ves? Y entonces viene, según ellos se confiesan y regresan a sus casas y siguen en lo mismo. Y siguen en las mismas pasiones, en los deleites, siguen en el mismo pecado, siguen haciendo lo mismo. Entonces de nada les sirve, ¿verdad?, ir nuevamente a la iglesia y volverse a golpear el pecho. Sí. Entonces la palabra de Dios nos enseña, y el Señor dijo, ya estoy hastiado, ya no quiero más sacrificio de animales. Yo ya no quiero más sacrificio de animales. ¿Ves? Estoy hastiado porque ustedes no se componen, ustedes siguen siempre igual. Y entonces dice la palabra de Dios, y dice en el 16, Isaías 1:16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien, buscad el juicio. Entonces dice la palabra, ¿verdad? El que viola, ¿verdad? El que irrespeta la ley de Moisés, entonces dice, por 2 o 3 testigos, entonces dice, muera irremisiblemente, ¿verdad? Muera inmediatamente. Ahora, ¿cuánto, dice, mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces, si el que viola la ley de Moisés, entonces era muerto inmediatamente, ahora dice la palabra, cuánto mayor castigo es aquel, ¿verdad?, de que tiene en poco la sangre de Jesucristo, en que dice que tuviere por inmunda la sangre y que pisoteare la sangre de Jesucristo. Y dice, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia.
Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? Horrenda cosa en el 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿verdad? Estamos hablando del sacrificio, ¿verdad? El sacrificio que Dios hizo, ¿verdad? Para cubrirnos, el sacrificio agradable. Entonces, ahora miremos, ¿verdad? De que el Señor dijo, estoy hastiado de sacrificio, ya no quiero más sacrificio de animales, bendito y alabado sea el Señor. Entonces, dice en el 10:4, porque la sangre de los toros, dice, ¿verdad? Y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Ya estos sacrificios ya no pueden quitar pecado, ¿ya? Entonces dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, entrando en el mundo. ¿Y quién entró en el mundo? Jesús, ¿verdad? Entonces dice, sacrificio y ofrenda no quisisteis, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiación por el pecado, no te agradaron. Entonces dije, he aquí, mire, dice, entonces dice, sacrificio y ofrenda, dice, no quisiste. Ya el Señor ya no quería sacrificio y ofrenda, mas me preparaste cuerpo, ¿verdad? Holocaustos, expiaciones por el pecado. Y ya no te agradaron, ya no le agradaron más los sacrificios que el ser humano estaba haciendo, ¿ya? Pero entonces dije, ¿verdad? ¿Y quién lo dijo? Jesús, el Hijo de Dios. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. He aquí, Señor, yo vengo para hacer tu voluntad. Y entonces dice, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Esto era según la ley, ¿ya? Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, dice, ¿verdad? Ya, quita, ya eso va a ser quitado. Ahora, para establecer esto último, bendito y alabado sea. ¿Y cuál es lo que va a ser establecido? Dice, en esa voluntad somos santificados. En la voluntad de Dios vamos a ser santificados. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Mediante la ofrenda, dice, del cuerpo de Jesucristo. Entonces se quitó el primer sacrificio de los animales. Entonces, ¿para qué? Para establecer lo último, dice, para establecer el sacrificio de Jesucristo. Entonces Jesucristo se entregó, él mismo se puso, él mismo, ¿verdad? Puso su vida, él mismo puso su sangre para limpiarnos, ¿verdad? Dice, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, él se puso como ofrenda su cuerpo, hecha una vez para siempre, una vez, ya antes los sacrificios se hacían a cada año, el pueblo hacía sacrificio y mataba animales, toros, ovejitas, bueno, pero ahora dice, el Señor ya está hastiado de esas ofrendas, de esos sacrificios. Entonces vino y dijo el Señor, bueno Señor, ya estos sacrificios ya no te agradan. Pues entonces ahora yo me pongo para hacer tu voluntad. Yo entrego mi cuerpo, yo entrego mi sangre por esta gente, por estos pecadores. ¿Ves? Y entonces, y ciertamente dice, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, dice, que nunca pueden quitar los pecados. Ya ya los sacrificios que la gente hace ya no quitan los pecados, ¿verdad? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces Jesucristo se ofreció una sola vez por nuestro pecado y fue sacrificado
¿verdad? Entonces dice, porque como una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Bendito y alabado sea. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes. Bendito y alabado sea el Señor. Por eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Este es el Cordero que quita el pecado del mundo, porque Él vino para quitar el pecado. Él vino, ¿verdad? Y para derramar su sangre. No hay que ser desagradecido con el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Hay que venir al Señor, gente. Es el tiempo aceptable, es el tiempo, es el momento. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, ese es el momento que Dios ha preparado para ti. Ese es el momento que Dios ha escogido para ti. Ese es el momento que Dios está buscándote, te está llamando. ¿Ves cómo llamó a Adán, cómo llamó a Eva y le dijo, ¿dónde están? Y ellos respondieron y dijeron, nos escondimos. ¿Por qué se escondieron? Porque tuvimos miedo. ¿Y por qué tuvieron miedo? Porque escuchamos tu voz, Señor. Entonces, pero el Señor es misericordioso, el Señor es compasivo, Él es grande en misericordia y es lento para la ira. Él tiene misericordia, Él tiene compasión, Él tiene piedad por nosotros, ¿ves? Y Él mismo, ¿verdad? Él mismo derramó su sangre para limpiarnos. Él mismo nos dio vida con su sangre, porque la sangre es vida, dice la palabra de Dios. ¿Ves? La sangre de Jesucristo es vida. Un cuerpo sin sangre, gente, no vive. Tú te has fijado que cuando una persona se muere, esa persona pierde el color, porque el color a nosotros, el color y la vida es la sangre, ¿ves? Y más cuando venimos a Jesucristo, resplandecemos más porque tenemos la sangre de Jesucristo con nosotros. Tenemos la luz y el resplandor del Espíritu Santo. Así es que, gente, no hay que ser malagradecido. No hay que ser, tener en poco lo que Jesucristo hizo. Buscar tu propio camino, buscar tu propia salvación, buscar tu propio hacer tú. Imagínate en Semana Santa las procesiones que hacen llevando a los ídolos, cargando a los ídolos. Jesús cargó con nosotros. Nosotros no tenemos que cargar con Jesús. Jesús cargó con nosotros. Jesús cargó con esa gran carga de pecados horrendos, pecados viles. Jesús cargó y no hay que ser no hay que ser persona malagradecida. Y ahora en Semana Santa la gente cargando con los ídolos, la gente arrodilladas, la gente haciendo este sacrificio, ellos mismos poniendo sus cuerpos. O sea, con esto estás dando a entender que no te interesa lo que Jesús hizo por ti. No hay que ser malagradecido, gente. No pisoteemos la sangre de Jesucristo. No, dice la palabra de Dios que es horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mira, Jesús se sacrificó, ¿verdad? Y vemos de que muchas veces nosotros culpamos al pueblo de Israel y muchas veces decimos, ellos fueron los que mataron a Jesús, ellos nos dejaron sin Dios, pero no, gente, todos matamos a Jesús todos los días cuando no obedecemos a Dios, cuando no queremos venir al Señor, entonces también nosotros lo matamos. ¿Ves? Mira, la palabra de Dios nos enseña y David decía, ¿verdad? Y él se afligía y él decía, orá por Israel. Dice, ¿verdad? Pedí por la salvación de Israel, porque también, gente, también ellos fueron sacrificados. También el pueblo de Israel fue sacrificado. Ellos también fueron sacrificados y ellos también fueron
así como Dios endureció el corazón de Faraón para maravillarse, para demostrar su poder, para demostrar lo grande y lo maravilloso que es nuestro Dios, así fue también endurecido el corazón del pueblo de Israel, ¿ya? Y desecharon a Jesús, pero lo desecharon. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo compasión de nosotros, para que nosotros también alcanzáramos la salvación. Por eso dice la palabra de Dios, ¿de qué? De Israel, dice, de los judíos viene la salvación, porque Jesús ahí nació en ese pueblo. Jesús pudo haber nacido en Colombia, pudo haber nacido en Nicaragua, pudo haber nacido en Perú, pudo haber nacido en Alemania, pudo haber nacido en Europa, pudo haber nacido en cualquier país, ¿ya? Pero ese fue el pueblo que Dios escogió, los judíos, el pueblo de Israel, que Él lo escogió. Él escogió a Abraham para de ahí hacer su pueblo, ¿ves? Pero también este pueblo ha sufrido grandemente, ha sido maltratado, ha sido enjuiciado por las naciones, ha sido también despreciado, ¿ves? ¿Por qué? Porque la gente le echa la culpa al pueblo de Israel porque mataron a Jesús, pero ellos no mataron a Jesús. Los que mataron a Jesús fueron los romanos, y los que mataron a Jesús somos nosotros mismos, con nuestros pecados, con nuestras rebeliones, con nuestra desobediencia, ¿ves? Porque Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia, ¿ya? Entonces, la verdad es que debemos de ser agradecidos y también orar y amar al pueblo de Israel, que Dios tenga compasión, que Dios les dé la paz, que Dios les dé bendición, porque si el pueblo de Israel no hubiera desechado a Jesucristo, nosotros no hubiéramos tenido parte en el reino de los cielos. Pero gracias a Dios, Dios se compadeció de nosotros y entonces nos tomó. Ellos son sus hijos, como dicen, sus hijos legítimos, y nosotros somos injertados en las ramas, en las ramas del árbol. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, realmente dice que somos hijos de Dios, hijos, ¿verdad? Porque hemos sido adoptados. ¿Ves? Dios nos adoptó y Dios nos injertó en el pueblo. Bendito y alabado sea el Señor. Así es que, gente, pues Dios les bendiga, Dios les guarde. La verdad que hay mucho. La palabra de Dios es grande, la palabra de Dios es inmensa, la palabra de Dios es grande, que cuando uno habla y salen más y Dios le da, y Dios es como, es un río de agua viva. Así que, gente, Dios me les bendiga, Dios les guarde. Meditemos en la palabra del Señor. Digámosle al Señor, Señor, perdóname. Señor, perdóname porque he pecado. Señor, perdóname por ser indiferente. Señor, perdóname. Yo recibo a Jesús, recibo la sangre de Jesús, Señor, para que me limpie. Reconozco que sin ti yo no soy nada en este mundo. Señor, te ruego y te suplico que el Espíritu Santo, Señor, me guíe todos los días de mi vida, me enseñe, Señor, a conocerte y acercarme cada día más a Jesús y a ti. Señor, inscríbeme en el libro de la vida, por favor. Yo quiero ser tu hija, yo quiero ser tu hijo. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Así que me despido. Bendiciones. Hasta el próximo mensaje. Bendiciones. Compartan, gente.